Hoy quería hablar un poco sobre arte, o lo que a veces se habla de qué es el arte. Y bueno, no sé cómo hemos llegado a ciertas situaciones. Lo que estoy seguro es que en las diferentes formas de entender el arte, creo que al final hay como una especie de gran cajón desastre en la cual parece que casi cabe de todo. Y bueno, pues si nos acordamos hace ya algún tiempo, este verano, saltó la noticia de que un escultor había vendido una obra de arte inmaterial. Como decir que estuviese hecha de aire, pero ni siquiera estaba hecha de nada. Y bueno, la había vendido por unos 18.300 dólares, algo así, 15.000 euros. Y todo esto. Así que quería comentar algunas cosas relacionadas con esto. Y también quería ver los paralelismos que tiene este tipo de arte, y no sé si decir arte, entre comillas, los paralelismos que tiene en otras disciplinas artísticas. Muchos no lo saben, bueno, soy Samuel, soy pianista, me he dedicado un poco a la música toda mi vida y bueno, tal vez esto va a escocer un poco a algunas personas en mi entorno. Pues bueno, entonces vamos a meternos un poco en materia y vamos a meternos en un jardín también. Vamos a ver varias cosillas. Primero, como iba diciendo, este verano saltó la noticia de que pues un escultor que se llama Salvatore Garau, si no me equivoco, había vendido en una subasta una de sus obras inmateriales. Y vamos a poner por aquí algunas de las escenas. Aquí la tenemos. Esta es la escena, si no me equivoco, de la propia subasta. Aquí está la obra que se vendía. Y como digo, acabó vendiéndose por 15.000 euros. Una cosita, bueno, que no está mal. Desde luego no está mal para el trabajo físico que este hombre tuvo que realizar. Además de esto, él tenía como unas instrucciones, pues, bastante específicas y bastante estrictas sobre cómo se debía de tratar la obra. De hecho, defendiendo su obra, él decía que él seguía el principio de incertidumbre postulado en Werner Heisenberg proveniente de la mecánica cuántica, que dice que el vacío no es más que un espacio lleno de energía, incluso si lo vaciamos y no queda nada, la nada tiene un peso. Por cierto, lo que quería decir era eso, que él puso unas normas estrictas sobre esta obra, que dijo que sus dimensiones eran de 1,50 por 1,50, 150 centímetros, o sea que era como cuadrada, y que recomendó que fuese ubicada en una sala amplia, dadas las dimensiones de su obra, sin obstáculos que impidan su apreciación y sin importar la iluminación, porque claramente no influirá en cómo se vea. Esta escultura, como digo, se titulaba Io sono, yo soy, y fue vendida por 15.000 euros en una subasta. No es la primera, como ya digo, él de hecho tiene más obras y aquí vamos a ver otras dos, de hecho él creo que quería hacer 7 y esta se llama Buddha in Contemplazione, es italiano, estoy intentando pronunciar lo mejor posible, también es una escultura inmaterial y esta se instaló en Milán. Y la última, que ya había sido instalada este verano también, se llama Afrodita Piange, que es algo así como Afrodita llora o el llanto de Afrodita, y de la cual el autor dijo que es una obra de arte solo hecha de aire, que toma forma gracias a la imaginación del observador, pero que sobre todo con impacto ambiental nulo y no replicable en la web. Y no solo esto, sino que esta obra, aquí tenemos otra visual que me parece como bastante cutre donde se ha puesto, aunque imagino que este lugar debe de ser carísimo dentro de Nueva York, cerca de todo el tema de Wall Street. El poema con el cual venía acompañada esta obra de Afrodita dice lo siguiente: no me ves, pero existo, justo encima de esta forma redonda blanca. Soy Afrodita, una escultura intangible hecha de aire y de espíritu. Siente mi ausencia, que es una existencia verdadera.
aún no me ves, y sin embargo estoy aquí frente a ti, y lloro porque soy la belleza y el amor que se desvanece. Soy tu nombre, dame la forma que quieras. Asegúrate de que no desaparezca por completo. Al menos asegúrate de que mi nombre permanezca. Pues nada, esta es la obra de Salvatore Garau y bueno, pues estos son las esculturas inmateriales que se pusieron, digamos, tan polémicas, que se hablaron tanto este verano de ellas y de las cuales, como digo, insisto, el autor está pretendiendo hacer un total de 7 en diferentes lugares del mundo. Pero la historia, de hecho, de este señor Garau no termina ahí, sino que fue demandado, a ver que ahí lo veis, demandado por plagio, ya que este señor de aquí, que si no recuerdo mal se llama Tom Miller, aseguró que él en 2016 ya puso una escultura inmaterial titulada Nada, Nothing en inglés, y asegura pues básicamente que Salvatore Garau le ha copiado su idea. Tom Miller dijo: cuando la vi pensé, esa es exactamente mi idea, y las ideas son importantes en el mundo y el reconocimiento de esas ideas es importante. Simplemente quería esa atribución, así que me puse en contacto con él, con Garau. Él lo desestimó y entonces contraté a un abogado italiano. Y bueno, después Tom Miller pondría un tweet, dijo: por fin una demanda sobre algo profundamente importante. Literalmente eso es lo que él puso en Twitter. En el caso de este Tom Miller lo desconozco, pero me parece que está jugando bastante más todo el tema del humor y todas estas cosas. En el caso de Salvatore esto no, esto es en serio, por mucho que a muchos nos pueda sorprender y que ha levantado mucha polémica. Esto es totalmente en serio, es una obra de arte que, como ya habéis visto, está justificada y bueno, podríamos atribuirla a un tipo de arte, pues eso, conceptual, o un tipo de arte en el cual la idea, el concepto, prima sobre lo que es la escultura, por llamarla de alguna manera, en sí. Y gracias, en las imágenes que hemos visto, gracias que tenemos un rectángulo en el suelo, porque si no, evidentemente, se supone que el rectángulo no forma parte de la obra, pero si no, evidentemente, ni siquiera veríamos absolutamente nada. Por alguna razón, la de Afrodita es un círculo, en las otras es un cuadrado, y así. Muy bien, pues mi opinión la voy a dar al final, por supuesto, aunque seguramente todo el mundo puede atisbar un poco cómo voy a enfrentar un poco este tema. La realidad es que, por sorprendente que esto nos parezca, pareciera que esto fuese el culmen del arte en sí conceptual, en la cual directamente el concepto es la nada, o al menos nada hecho, y todo lo que lo rodea es la obra en sí. O tal vez el uso de la imaginación del participante, le podemos dar las vueltas que queramos. Pero la realidad es que hay cosas bastante curiosas, así de, no sé si llamarlo siquiera minimalistas, pero existen este tipo de cosas en otras disciplinas artísticas también. Y así encontramos en pintura, y los ejemplos que he podido buscar, a lo mejor hay muchos más, pero he podido encontrar al autor que fue el ideólogo del suprematismo, que es toda una corriente artística, y en el siglo XX este autor es Kazimir Malevich, y bueno, pues vamos a ver un poco de lo que son cuadros suprematistas. Aquí lo tenemos. Sí. Hablando del suprematismo, hace referencia a la supremacía de la nada como expresión última, en el cual, como decía, las formas geométricas puras se conciben como las representaciones que mejor describen esta nada. En su obra, pues tenemos grandes hitos, como esta, titulada Niño con mochila. Esta, titulada, evidentemente, Círculo Negro. Esta otra, titulada Cruz Negra. Esta, titulada Cuadrado Negro sobre fondo blanco. Y su obra seguramente más famosa, que se titula
Blanco sobre blanco. Pues esta obra es la que yo creo que has hecho más famoso a este autor, al señor Kazimir Malevich. ¡Wow! Pues ahí lo veis, amigos, la obra que conmocionó y que emocionó a Spielberg. Aquí la tenemos en todo su esplendor. Pues estas son las obras que, como decía, del Kazimir Malevich. Avancemos. Quería ahora hablar un poco sobre la literatura. Claro, uno podría pensar, bueno, entonces la comparación de estas cosas con un libro sería pues que un libro en blanco. Pues estoy seguro de que eso existe, pero no me voy a poner con libros en blanco, pero sí que tenemos algo muy interesante llamado microrrelatos. Y los microrrelatos, que por cierto se pusieron hace algunos años muy de moda, como si fuesen la gran revolución, y tenemos pues libros enteros de recopilaciones de microrrelatos, etcétera. En estos microrrelatos, como digo, tenemos, no sé, una especie de competición a ver quién hace el microrrelato más corto. Y entonces, entre los microrrelatos más famosos y a la vez más cortos de toda la historia, y estoy hablando del idioma español, desconozco en otros idiomas, pues el más famoso sería El dinosaurio de Augusto Monterroso, que por otra parte, Augusto Monterroso recibió todo tipo de premios en su carrera, no solamente ha escrito microrrelatos, pero bueno, uno de los más sonados fue en el año 2000 que recibió aquí en España el premio Princesa de Asturias, en el año 2000, como digo. Pues bien, El dinosaurio de Augusto Monterroso dice así. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Qué os ha parecido? Os ha encantado, ¿verdad? Pues sí, este relato ha dado lugar a muchas especulaciones sobre cuál es su verdadero significado, a qué se refiere, quién es ese dinosaurio, dónde estaba la persona que se despierta, o si quien se despierta es toda la humanidad, el dinosaurio es algún tipo de ser que está poniéndola en peligro, o si en cambio, claro, la humanidad es tan destructora que podría ser comparada con el dinosaurio. Así que bueno, quién sabe, amigos. Habrá que, habrá que indagar y seguramente pues, podremos hacer un gran número de tesis doctorales al respecto. Vamos a avanzar porque hay microrelatos más cortos y en este puesto, bueno, no sé, esto sería una especie de top 4 y este sería el puesto número 3. Tenemos al microrelato de El emigrante, de Luis Felipe Lomelí. Y este tiene la peculiaridad de que es un diálogo y dice así. ¿Olvida usted algo? Ojalá. Ya está. Entonces, bueno, pues como podemos analizar de forma sesuda y sosegada, en este microrelato nos encontramos con un diálogo, como decía, y no solamente es un diálogo que seguramente es muy profundo, sino que además tiene la peculiaridad que, al contrario que el dinosaurio, el título ya nos da información sobre la obra en sí. En el dinosaurio, al final, no hay mucha más información añadida de que el dinosaurio ya estaba allí. Al final, pues el dinosaurio, sí, chicos. Pero aquí ya sabemos que hay algo relacionado con un emigrante. Entonces, ¿quién es el emigrante? El emigrante no tiene nada que olvidar. Pues seguramente podamos darle muchas vueltas y muchos significados. Pero bueno, aquí está la obra El emigrante de Luis Felipe Lomelí. Y bueno, la que hasta hace muy poco era el microrelato, la obra más corta jamás escrita en español, excepto por un niño que está aprendiendo a escribir, por supuesto, es la obra de Juan Pedro Aparicio titulada Luis XIV. La obra reza lo siguiente. Yo. Estoy emocionado. Esto ha sido increíble.
Yo creo que todo el mundo debería en algún momento de sus vidas leer la obra Luis XIV. Sientes una especie de emoción profunda, un cierto narcisismo te invade, pero te invade de una forma que es inexplicable. Yo creo que estos conceptos tan inefables realmente me sobrepasa. Me sobrepasan todas estas cosas, estas obras de arte. Yo creo que ni siquiera debe haber una persona en todo el mundo, diría yo ya, preparada para, para entender este tipo de obras. ¿Cómo alguien puede intentar interpretar estas cosas y no sentir que es una hormiga al lado de semejante grandeza? Bueno, en este caso, la obra Yo, titulada 2000, iba a decir Luis 2014, Luis XIV, vuelve a hacer referencia al título y nos da mucha información el título, ya que Luis XIV era el rey Sol y a él se le atribuye la frase el Estado soy yo. Entonces claramente pues hace alusión a esta frase y ya directamente pasemos del Estado. Pues así es, amigos, esta es la literatura micro-relatista. Y lo mejor, por supuesto, llega al final, ya que a la obra de Luis XIV, en el año 2015, le arrebataron el puesto de obra más corta jamás escrita en el idioma español y el escritor Marcelo Gobo escribió su obra Epitafio para un micro-relatista, que es la obra que, como digo, tiene el récord de ser la obra más corta, la obra literaria más corta jamás escrita en español. Y bueno, pues ya que la ocasión así lo merece, vamos a escuchar en audiolibro esta obra. Vamos allá. Epitafio para un microrrelatista. Punto. Fin. Ahí lo veis, amigos. Esta obra, la más corta jamás escrita en español, literalmente, su título es muchísimo más largo que su contenido, ya que su contenido es literalmente un punto. Y entiendo, esto ya es mi propia interpretación y disculpadme ya que tal vez me estoy confundiendo, ese punto yo lo considero un punto y final, un punto que debe ser un punto profundo. No es un punto cualquiera, ¿verdad? No es un punto y seguido. ¿Qué va? Es algo mucho más profundo que es un punto y quién sabe qué hay después del punto. Pues así es, señores, este microrrelato es el punto. Y ya está, ¿para qué queremos más? Así que, chicos de instituto, ya sabéis, tomad ejemplo. Cuando os pidan una redacción, si no os la piden de un mínimo de palabras, ahí tendríais un problema. Tal vez en un mínimo de palabras lo que deberíais de hacer es comenzar a recabar muchos microrelatos y haríais un trabajo realmente de investigación y, como digo, sesudo y muy profundo que aportará, vamos, aportará cosas que no se han visto jamás en la vida. Lo siento, la verdad no sé lo que estoy diciendo, es que me sobrepasa.